Bienvenidos a esta presentación de Historia del Paraguay, donde estaremos repasando algunos conceptos básicos para empezar a entender la historia. Primeramente, tenemos los tiempos, en este caso según Ferdinand Braudel, tenemos la sincronía, que son, como lo dice el término, sucesos que se desarrollan al mismo tiempo, o sea, de manera contemporánea. Tenemos las guerras napoleónicas y la independencia del Paraguay en 1811 como ejemplo. Luego tenemos las diacronías, que son el desarrollo de los sucesos, o sea, cómo van sucediendo. Tenemos la aparición del virus SARS-CoV-19, que apareció en Wuhan, China, en 2019, y luego tenemos la aparición de la pandemia mundial o la alerta mundial, que pasó ya en marzo del 2020. Luego tenemos la aparición del arado, que desembocó en el sedentarismo. Luego tenemos los acontecimientos, que son son en un corto tiempo, que responden a una agenda. Primero tenemos la elección de representantes a la presidencia por el Partido Colorado. Luego tenemos al periodo de presidencia de Mario Abdo Benítez y a la elección de los representantes de la Cámara de Diputados. Todos responden a una agenda y son de corta duración. Luego tenemos las coyunturas, que son sucesos económicos que son de mediana duración. En este caso tenemos la aparición de la criptomoneda como el primer ejemplo, luego la caída del valor del peso argentino y luego en 2023 la suba de los precios del combustible y por último la Gran Depresión de los años 30. Luego tenemos las estructuras, que son de larga duración para que se pueda ver algún cambio, porque son estructuras muy bien instauradas, tienen mucha estabilidad. Tenemos por eso como ejemplo el sistema de castas en la India, tenemos luego el sistema feudal en Europa, las rutas comerciales, la ruta de la seda, la constitución de los Estados Unidos y el Islam en el mundo arábigo. Luego tenemos las causalidades, que están dentro del marco conceptual para entender también la historia. La causalidad responde al porqué. Entonces, en este caso tenemos estos ejemplos. Primeramente, la firma del Tratado de la Triple Alianza. Tenemos a Colón en busca de una ruta a las Indias, el error de comunicaciones en la batalla de Waterloo. Luego tenemos la convocatoria de Estados Generales para resolver una crisis financiera que desemboca en la Revolución Francesa. Luego tenemos el acantilado de las Termópilas, la pérdida de conocimiento en la biblioteca de Alejandría. Luego tenemos a la continuidad, que responde a qué es lo que sigue igual, a cómo continúa esto. Tenemos, por ejemplo, al folclore paraguayo, que continúa en nuestra cultura. Luego tenemos el uso del peso argentino, por ejemplo, la religión católica en Occidente, que seguimos viendo mucho, y el sistema capitalista en la mayoría de los países. Luego tenemos el arte como la cerámica, el sistema educativo y el Islam en el mundo arábigo. Y cerrando, tenemos los cambios, que responden a la pregunta ¿qué es lo que cambió? En este caso, en la historia paraguaya, tenemos estos ejemplos: el cambio de presidencia de Fernando Lugo a Federico Franco, al vicepresidente Federico Franco, luego la transición a la democracia, la reforma constitucional también,
la organización de bandas de narcotráfico, la ocupación de los aliados en Paraguay, la formación de la Alianza Mercosur, muy importante, y el derrocamiento de Stroessner también, que tiene mucho que ver con la transición a la democracia. Luego tenemos los ferrocarriles en la época de los López. Y de este modo vamos a pasar a hacer un repaso en cuanto a los periodos de la historia del Paraguay. Primeramente tenemos al periodo aborigen. Empezamos en el 40.000 a.C. con la estructura paleolítica de cazadores-recolectores. Luego en el 6.000 a.C. avanzamos con los indígenas de la región occidental en el periodo arcaico caracterizado por la construcción de canoas, arpones y cestería. Y luego tenemos en el 1500 a.C. a los indígenas de la región oriental en el periodo formativo, naciendo el cacicazgo, el sedentarismo y los centros ceremoniales. En el 1000 a.C. tenemos a los indígenas de la margen izquierda del río Paraguay que basan su sociedad en el sedentarismo y la agricultura. Y luego ya pasamos a los años después de Cristo, cuando en 1537 se funda el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Y de esta forma pasamos al periodo colonial. Seguimos mencionando nuevamente que inició con Juan de Salazar y Espinosa fundando el fuerte Nuestra Señora de la Asunción en 1537. Luego tenemos nace el sistema de encomiendas con el servicio de los indígenas a los españoles. De esta forma, el siglo XVI se caracteriza por transformaciones radicales socioeconómicas y políticas ejecutadas mediante la imposición de una cultura ajena a los aborígenes. Luego pasamos al siglo XVII, cuando en el año 1609 se fundan las primeras misiones religiosas en el territorio paraguayo, con el fin de evangelizar a los indígenas. Luego avanzamos, pasando el siglo XVII al siglo XVIII, con las primeras revueltas comuneras que empezaron en 1721 y terminaron en 1725. Luego también las segundas revueltas comuneras en 1730 a 1735. Y también muy cerca tenemos en 1753 las guerras guaraníticas. Y por último tenemos a las invasiones de Belgrano en 1810 y 1811, que tienen mucho que ver luego con la independencia del Paraguay en 1811. Y de esta forma, entonces, con la independencia del Paraguay pasamos al periodo independiente. Y tenemos una característica importante que es el inicio del gobierno de Carlos Antonio López como presidente en 1844. Hasta el 1862, cuando termina su gobierno y empieza el de su hijo, el mariscal Francisco Solano López. De esta forma se inicia también la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza en el 1864 hasta el 1870, con el fin de la guerra, que esto trajo consigo muchas consecuencias demográficas. En 1932 tenemos la Guerra del Chaco hasta 1935. Y luego pasamos en 1945 al inicio de la dictadura de Stroessner, que duró muchísimo tiempo. Hablamos de 1945 hasta 1989 con el fin de la dictadura de Stroessner, con el golpe de Estado. Luego pasamos al 2017, muy cerca, al segundo marzo paraguayo, que sucedió cuando el presidente Horacio Cartes quiso legalizar las reelecciones para volver a ser presidente. Luego pasamos a algo aún más cercano, a la pandemia mundial que sucedió en 2020 y también nos afectó a nosotros.
De esta forma podemos entender que el periodo independiente es desde la independencia del Paraguay en 1811 hasta los sucesos actuales. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias.